Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas, y en el vídeo de hoy me apetece especular sobre una idea que, bueno, pues me viene rondando a la cabeza, pues eso, ¿no? A colación de estos partidos tipo como este último que vimos contra el Getafe, o lo que también hemos vivido contra Villarreal, Cádiz, contra el Sheriff en casa, este tipo de encuentros en los que el rival se nos planta con un autobús dentro de su área. Sí, con los fichajes de Haaland y Mbappé, pues quizá hubiéramos conseguido vencer en estos partidos. Y es que, curiosamente, pues lo cierto es que desde la marcha de Cristiano Ronaldo da la sensación, ¿no?, de que este Real Madrid tiene los últimos años más facilidad para vencer a sus rivales más directos, a equipos de, bueno, pues de la zona media alta de la clasificación, que a aquellos equipos que, pues bueno, pues están en la zona media baja, incluso equipos que están luchando por no descender en la Liga Española, ¿no? Y es algo que no deja de resultarme tremendamente curioso, ¿no? Y por eso de ahí quizá esa pregunta, ¿no? Quizá echamos de menos, ¿no?, algún tipo de abrelatas un pelín más eficaz, o quizá se debe a otros factores, ¿no? Sin duda, y evidentemente tanto Haaland como Mbappé, desde luego lo que sí que te van a aportar, desde luego, es muchísimo más desequilibrio y desde luego muchísimo más capacidad goleadora, ¿no? Solamente hay que ver los registros de ambos y la enorme capacidad que tienen para resolver situaciones dentro del área, muchas veces con defensas tremendamente pobladas, ¿no? Algo que desde luego el Real Madrid también podía hacer hacía algunos años con la presencia, con la mera presencia de Cristiano Ronaldo, ¿no? Muchas veces lo único que había que hacer a veces era abusar de los centros desde los laterales y, bueno, pues esperar a que el portugués, pues de alguna manera consiguiera conectar alguno de esos centros y decidir el partido a favor del Real Madrid. Pero quedarnos solo con eso, yo creo que sería engañarnos un poco. Yo creo que sería hacer un análisis quizá demasiado pobre. No olvidemos tampoco que este año, pues lo cierto es que, bueno, pues además de contar con Karim Benzema como auténtico foco, como auténtico faro del ataque del Real Madrid, pues también estamos contando afortunadamente con la aportación habitual de Vinicius Junior, ¿no? Algo que desde luego habíamos echado muchísimo de menos en las temporadas anteriores, ¿no? Bueno, y yo creo que de hecho de ahí yo creo que proviene en gran parte la enorme ventaja que ha conseguido cosechar el Real Madrid con el resto de sus rivales, ¿no? Yo creo que la diferencia desde luego está en Vinicius, si lo comparamos con temporadas anteriores. Yo creo que esa es sin duda la gran diferencia, lo que está marcando diferencias realmente en la Liga este año, ¿no? Pero más allá de eso, incluso teniendo a Vinicius, seguimos teniendo problemas con este tipo de encuentros, con este tipo de rivales. Eso es claramente evidente, ¿no? Pero yo creo que precisamente por eso yo creo que es tremendamente interesante incorporar a este tipo de jugadores, a estos dos jugadores, a Haaland y a Mbappé, ¿no? Yo creo que son dos jugadores que nos van a permitir, en cierto modo, y por llamarlo de alguna manera, ganar partidos gratis, ¿no? Partidos en los que, bueno, pues evidentemente el rival se te encierra, es consciente de que es la única posibilidad que tiene de sacar algo positivo del Bernabéu, o aunque sea también en su campo, pero bueno, algo positivo de ese enfrentamiento con el Real Madrid. Y bueno, pues yo creo que estos jugadores, si tienen algo diferente, si tienen algo especial, es esa virtud, ¿no?, de abrir latas tremendamente difíciles de abrir. Estamos hablando evidentemente de partidos que se te atascan, que se te complican, que no tienes las ideas claras, que no ves la manera de bueno, pues de cómo meter mano al rival, y desde luego pues el hecho de tener a estos jugadores, pues bueno, yo creo que te permite, ¿no? Desde luego pues eso, ¿no? Directamente, pues bueno, hacer que el juego ofensivo en tres cuartos de campo pues pase evidentemente por ellos, basarlo todo en ellos y esperar a que ellos lo resuelvan, ¿no? Desde luego que esa aportación desde luego que sería
victoria tremendamente importante, pero tampoco creo que pudiera resolver todos los partidos, ¿no? Sobre todo me quiero centrar más que nada en este último encuentro contra el Getafe. Para mí, y además lo dije en el vídeo, y ya sabéis que yo no soy precisamente muy fan de Carlo Ancelotti, este es un encuentro en el que yo personalmente a Carlo Ancelotti tengo poco que echarle encima, que echarle en cara. No creo que se haya debido, pues no sé, quizá pues a un mal planteamiento táctico fuera del gol que marcó el Getafe debido a ese error de Militao. Pues lo cierto es que el equipo azulón tampoco creó excesivo peligro. El Real Madrid en general tuvo más o menos controlado el partido con una posesión altísima por encima del 70%, pero sí que lo cierto es que no sé, yo creo que el equipo salió mal. Salió con una actitud quizá un tanto, no sé, contemplativa, ¿no? Y de ahí, pues yo creo que de ahí derivó ese error de Militao y que luego, pues, no sé, yo creo que se tradujo en una tremenda desconfianza al resto de líneas del equipo, ¿no? Y lo vimos, ¿no? Con errores tremendos en pases aparentemente fáciles, no sé, conducciones a veces excesivas, innecesarias. Cierto es que en el partido de ayer, pues evidentemente sí, faltaba Vinicius y que evidentemente, pues bueno, pues Rodrigo no es Mbappé, Mbappé no es Hazard, por lo menos el actual Hazard, y desde luego pues Haaland, pues bueno, pues ya sabemos lo que es, ya sabemos el pedazo de delantero que es, pero más allá de eso yo creo que sobre todo es una cuestión de actitud, ¿no? Yo creo que el equipo no debe relajarse por esta gran ventaja que tiene en Liga. Yo creo que se debe tomar nota de lo que pasó contra el Getafe, y a partir de ahí yo creo que hay que volver a trabajar, ¿no? Sin esfuerzo, sin trabajo, si no luchas como mínimo al mismo nivel que tu rival, pues por mucha calidad que tengas, sí, puedes resolver muchos partidos, pero yo creo que no todos, ¿no? Y sobre todo partidos como este, ¿no? Contra el Getafe, un equipo que evidentemente pues se está jugando la vida, se está jugando el no descender a segunda división, que está jugando en su casa, que es un campo pequeño, pero que aún así pues aprieta, y evidentemente pues si no sales con la actitud adecuada, pues por mucho que puedas tener a Haaland, Mbappé, Messi, Cristiano, Neymar, a todos juntos, pues es muy difícil resolver este tipo de encuentros, ¿no? Insisto, es muy fácil motivarse contra un Barça, contra un Sevilla, contra un Atlético de Madrid, pero hay que intentar también llevar la actitud, como mínimo empezar con la actitud adecuada ante este tipo de rivales. Caso muy distinto, por diferenciar, es el partido contra el Cádiz. Yo creo que ese es un partido que de haber tenido a un Haaland, a un Mbappé, sí que hubiéramos podido decidir a nuestro favor, y además yo creo que de manera fácil y de manera incluso rápida, porque el equipo yo creo que salió con una actitud correctísima. El equipo estuvo tremendo en todos los sentidos, excepto en los últimos metros, donde, bueno, pues no tuvo la inspiración necesaria, ¿no? Pero, insisto, yo creo que estos jugadores sí que son determinantes cuando todo se hace bien, cuando todo lo demás se hace bien, cuando la base del equipo se hace bien. Y lo primero, desde luego, es una cuestión de actitud. Si el equipo sale concentrado, y eso se nota sobre todo muchísimo en defensa, todo fluye muchísimo mejor. Hay muchísima más confianza, los centrocampistas pueden hacer pases más arriesgados de manera mucho más, más tranquila, sabiendo que detrás tienen una línea defensiva que va a responder, y desde luego teniendo a un Haaland y a un Mbappé, pues teniendo garantías de que cualquier pase medianamente en condiciones que les puedas filtrar en posiciones peligrosas, pues a la larga te lo pueden resolver a lo largo de los 90 minutos del encuentro. En definitiva, el mensaje que me gustaría transmitir en este vídeo es que por mucho que consigamos hacernos con los servicios de Haaland y de Mbappé el año que viene, lo que no podemos perder es la actitud competitiva, la intensidad, las ganas de querer vencer y competir en todos los partidos, ¿no? Aunque sea contra rivales más pequeños de la zona baja de la tabla, ¿no? Este yo creo que es el tema, y yo creo que para mí esa es una de las claves por las cuales no ganamos el otro día frente al Getafe. Yo creo que el equipo, como os comenté en el resumen del partido, pues directamente salió mal. Yo creo que salió quizá con una excesiva relajación por la distancia que hay ahora mismo en la tabla de clasificación, o quizá por las vacaciones, no lo sé. Pero insisto que aunque el año que viene podamos contar con estos cracks, yo creo que lo que no podemos desde luego perder es la identidad de este club en los últimos años, que desde luego siempre ha sido el carácter competitivo.
Y no me lío mucho más, dejo el vídeo aquí, espero que el mensaje pues lo haya conseguido transmitir de la mejor manera posible. Por supuesto, os invito como siempre a que me dejéis en la caja de comentarios vuestra opinión sobre este tema. Por supuesto, si os ha gustado el vídeo, pues apoyarlo con un fuerte like y por supuesto pues os animo a que os suscribáis al canal si es que aún no lo estáis. Y como os digo siempre, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores. Chao.